Capítulo 29. En la Recoleta de San Antonio. En los primeros días de abril de 1943, hallábame instalado en una celda del convento de la Recoleta de San Antonio del Cusco, residencia y casa de estudios de teología de la provincia de los 12 Apóstoles, Ocoristado. A este convento, alejado del mundanal ruido, lo llamó el cronista Fray Diego de Córdoba y Salinas, huerto cerrado de divinos recreos. Por el balcón de mi celda que daba al campo, entraba sol a raudales. Sentía como si una nueva, extraña primavera hubiese remozado mi pensamiento, mi alegría, mi corazón y hasta mi voz, que la escuchaba fresca y clara como en mi niñez. Días de apoteosis franciscana fueron aquellos de feliz convivencia con mis compañeros de estudios, fervorosos, entusiastas, angelicales, en un ambiente conforme con la pobreza seráfica, propio para la oración, el estudio y el trabajo. Por todas partes, en los muros claustrales, en el templo, en los rincones de los ambulatorios, la huella de quienes en siglos anteriores adornaron con exquisita sensibilidad artística esta casa franciscana. En tal jardín seráfico estaba yo plantado, árbol macizo, añoso, entre arbolillos tiernos. Mi tristeza se convirtió en plegaria al visitar la tumba de mi padre Núñez del Prado, y alabé la bondad de Dios, que había dispuesto que mi amado protector volase al cielo. Recuerdo la impresión que me produjeron las ceremonias de nuestro centro mariano, que empezaban en la capilla con el oficio de la Virgen, seguían con una procesión por los claustros, vela en mano, continuaban con un himno frente al altar de la Madre de Dios, para culminar con el abrazo fraternal de la paz, tras de besarnos los pies unos a otros y pedirnos perdón por las faltas de mutua caridad. En las horas de recreo íbamos al campo, a las cumbres rocosas, a nuestra huerta llena de altos eucaliptos. Entre padres, coristas, legos y hermanos donados, éramos 40 religiosos. Qué bello era rezar y cantar en el coro las horas canónicas, asistir a la misa conventual, comulgar juntos en perfecta fraternidad y disciplina. Los sábados sesionaba nuestra Academia Literaria Juan Duns Scoto. En ella mis compañeros lucían sus primicias literarias. Yo ingresé en la Academia en mayo de aquel año y mi alocución fue en prosa. La titulé Arribo al puerto y pretendí que fuese autobiografía. Terminaba así. Sé que si yo os diera perlas del oriente, me daríais vosotros el coral del indio. Sé que si os trajera diamantes sin mancha, colmaríais mi barco del rico tesoro del gran Coricancha. Mas no he venido en pos de este cambio. Pude haber traído repletas mis arcas de esas pedrerías, pero ved mis manos que de tales joyas están ya vacías. Mi tesoro es otro. Quien desee gozarlo, ábrame sus brazos y déme oraciones, muéstreme sus lágrimas, su tierna confianza, su filial caricia. Ya iréis conociendo cuál es mi tesoro y cuál la fortuna que traigo conmigo. Quiero con vosotros vivir como un niño. Si muy feliz había sido en el noviciado, aquí lo era más. El novicio vive con el fondo del alma. 2 o 3 veces al día su maestro, santo y sabio, lo enfrenta con Cristo. Qué fuerte es mirar ensangrentado y muerto al objeto del amor. El novicio ama intensamente, porque la verdad de Cristo es tan avasalladora que sola ella, sin auxilio de razones, sino con la sola pregunta, ¿quién eres tú, Cristo, y quién soy yo?, puede embargar el alma y el cuerpo de quien está predispuesto a amar a Cristo y a personificar en él la noción que responde a todas las interrogantes que la vida en su curso pone a quien la vive con el fondo del alma. Vivir con el fondo del alma. Tal es el oficio del que está en el noviciado. Abrir todas las recámaras de su alma,
desplegar su espíritu a la comprensión por Cristo, hasta que Cristo venga a ser su causa eficiente y final, hasta que su compasión por Cristo sea tanta que el padecer o morir de Santa Teresa de Jesús sea pensamiento fácilmente aceptado por claro y naturalmente pensado. 1 año y 1 día después de que el novicio fue recibido en la vida conventual, su maestro, venerable por santo y por sabio, dándole la bendición lo envía a iniciarse en los misterios de ese Cristo que en su pecho es un sello ardiente que marca los actos más simples de su vida. El paso del noviciado al escolasticado de filosofía puede producir un trauma psíquico de más o menos importancia si el fervor del corista novel no es tan sereno cuanto ardiente, tan ardiente como espontáneo. El nuevo maestro en el escolasticado, tan sabio y santo como el anterior, ya no se dirige al sentimiento, ya no hace frecuentes las pláticas encaminadas a encender el fervor del alma, y si provoca encuentros de sus discípulos con Cristo, ya no es sugiriéndolos directamente, sino que mediante razones más desnudas que adornadas, más frías que fervorosas, más intelectuales que sentimentales, enfrenta al hombre con su propio pensamiento, a éste con el ser que deviene, a éste con el ser que no deviene, y a éste con el pensamiento del hombre. Esto hace que el fervor del discípulo sufra una transformación que fácilmente puede tomarse como consumación de la ardiente piedad adquirida en el noviciado. Por otra parte, el discípulo, por muy prolongados que vayan sus paseos entre las ideas de los autores que escribieron más o menos independientes de la noción que en el principio alumbró su camino, en busca de la respuesta adecuada a las preguntas sobre su mundo, se encuentra con sorpresa con una forma de pensamiento hasta entonces casi desconocida para él, con libros escritos en un idioma que traduce con dificultad. Pero hay que estudiar en esos libros, pues en ellos y en ese idioma se hallan los misterios que desea conocer. La necesidad de estudiar con un sistema. El discípulo abandonó todo sistema en sus excursiones por el pensamiento ajeno, y si alguno tenía era el propio, inasequible a nadie sino a él, porque él y para él lo construyó. La necesidad, pues, de estudiar con un sistema, en una lengua poco familiar, el permanecer sin lugar para el sentimiento fervoroso, pues la filosofía acapara todo su tiempo, puede desorientarlo. Pero esos libros y las conferencias dirigidas a la razón, a la pura inteligencia, al poco tiempo sientan en el discípulo las bases de una piedad más racional, más sólida y por lo tanto más profunda. La escolástica es, entre otras cosas, una formidable escuela de pensamiento. Tiene la virtud de formar el hábito de construir intelectualmente sobre roca y de reconsiderar los cabos que pensamientos menos sistematizados suelen dejar sueltos. Por tal razón, así que el método escolástico ha marcado su huella en la inteligencia, tórnase para ésta insuficientes las ideas apoyadas en sentimientos, sin una base indestructible, las no fincadas sobre una verdad irrefutable. Y sobre esta base ha de levantarse, limpio de toda consideración sentimental, el pensamiento del discípulo y el edificio eminentemente racional de su piedad. Después de 3 años dedicados al estudio de la filosofía escolástica, el estudiante hará a un lado las obras plasmadas sobre sentimientos. No se guiará más por la apariencia de los accidentes y su piedad, racionalizada, tendrá por principal y frecuentemente por único motor la razón de la justicia. Es decir, amará la verdad porque es justo amarla, y amará a Dios porque Él es la verdad, y a Cristo porque Él es la verdad hecha carne, y en Cristo amará a toda criatura. Mi anhelo de vivir en la ciudad del Cusco ¿no obedecería al llamado de las cosas soñadas que en ella me esperaban? El haber aguardado toda una vida hizo que el encuentro con cada una de ellas
fuese como desbordamiento de mi alma que, agradecida al Señor, se hizo pequeña y se postró ante Él. Largo sería describir las gratísimas sorpresas que me dieron día tras día con su cariño fraternal mis hermanos y maestros. No obstante mi dicha, todavía quiso Dios mostrarme las cumbres de la felicidad al permitirme presenciar el Lunes Santo, de incógnito entre los indios, en la Plaza Mayor del Cusco, la máxima expresión de religiosidad en la procesión del Señor de los Temblores, de quien dijo mi escritor favorito que es uno de los crucifijos más ricos en plata que hay en el mundo. Y a fe que tenía razón. Pero ¿qué hubiera escrito Eduardo Enrique Ríos si hubiese visto que el Señor de los Temblores es el centro de millones de almas devotas, que en perfecto ritual le tributan homenajes y a su vez reciben su bendición? Cuando Enrique y yo conocimos el Cristo famoso, en la nave de la catedral que su altar ocupa, se nos grabó para no olvidarlo nunca. Tal parece que desde entonces hice yo una cita en secreto con él. Yo sabía que nos encontraríamos nuevamente, que a pesar de mis andanzas por el mundo, el Cusco, y en su centro el crucifijo moreno, sería lugar de reunión, vértice desde cuya altura miraría hacia el pasado, para declarar que bien empleadas estaban las fatigas de tantos años para encontrarme frente a él, en la cima de la montaña de mis anhelos religiosos. Hicimos una cita Cristo y yo. Sabía sin pregonarlo, sin decírmelo a mí mismo, que acudiría a ella. Pero el alma anhelaba presentarse engalanada con el hábito franciscano. Deseaba un ropaje agradable a sus ojos y un sello sobre mi frente que me distinguiera del otro hombre pecador, que fue una tarde a postrarse ante él. Cuando al mediodía del Lunes Santo se suspendió la lectura en el refectorio y nos permitieron charlar, porque era el día de la procesión del Señor de los Temblores, el corazón me dio un vuelco. Pensé en la posibilidad de ver esa procesión y con el suspiro que sigue a la voluntaria renuncia, pensé: ya conozco al Cristo más rico en plata. La procesión debe ser fervorosa, solemne, llena de color. Mi imaginación me hizo verla pasar y me volví a mi banco del refectorio satisfecho. Pero el alma había hecho una cita con Cristo en la Plaza Mayor del Cusco y no permaneció tranquila. Durante el recreo del mediodía me acerqué al padre maestro Fray Fernando Arguedas. «No sería posible», le dije, «que usted nos llevara a la azotea de un templo, a una altura lejana, para ver la procesión». «De lejos no se ve nada», respondió, «y el paso de los coristas por la calle, y entre ellos el artista notorio, provocaría curiosidad, comentarios. No se puede». «Quizás si fuéramos solo 2 o 3 a la casa de alguna familia franciscana», insistí, «y desde ahí atisbáramos en un balcón». «Las calles están repletas, la plaza también. Hay mucha gente curiosa. No». Pasó la tarde y nadie mencionó más la procesión, pero al oscurecer, durante el ensayo musical de las 7 palabras que deberíamos cantar el Viernes Santo, me mandó llamar el padre maestro. «Usted, Fray Valle y yo iremos a la Plaza Mayor». Salimos. Una luna enorme iluminaba el valle entero y hacía fácil el camino empedrado. «Vayamos deprisa», indicó el padre, «o no llegaremos a tiempo. Ya es tarde y quizá no alcancemos la bendición con la que culmina el paseo del Señor. La luna ayuda. Vamos». A poco andar encontramos a otros padres y religiosos de nuestro convento que volvían de la ciudad. Uno de ellos se sumó a nuestro grupo y continuamos la marcha. Las sandalias volaban sobre el pavimento. Cuando nos encontrábamos a 2 cuadras de la plaza, oímos bandas militares y la voz de todas las campanas de la ciudad, no en repique sino una a una, cual si compitiesen. ¡Qué maravillosos sonidos! Solo había una voz gravísima que contrastaba con las demás
y que formaba, por decirlo así, el fondo vibrante. Era la señorial voz de la María Angola legendaria. Yo esperaba escuchar, como en México, el peculiar bullicio de las masas. Gritos, silbidos de muchachos, voces de vendedores de golosinas, rumor de conversaciones y de risas. Pero a medida que nos acercábamos a la plaza advertía que la gente guardaba silencio, como si presenciase una representación teatral, y que las miradas convergían en algo que avanzaba por el costado de la universidad. El padre maestro abrió brecha entre los indios que, al vernos, solícitos, respetuosos, nos dieron paso. Oh eficaz pasaporte de nuestro hábito, y nos permitieron ascender a las gradas laterales de la plataforma de la catedral. Guiados por el padre maestro nos situamos en primera fila, sobre un inmóvil mar de cabezas humanas. En un halo dorado que formaban las teas y velas encendidas que porta la multitud, avanza lentamente, bajo una cascada de flores rojas que proviene de los balcones, la imagen poderosa del Señor de los Temblores, con cendal de terciopelo carmesí, cuajado de bordados de oro y joyas. La cruz, fija sobre la enorme anda de plata, parece clavada en una colina de flores rojas. Son tantas las que durante horas han caído de balcones y azoteas, que al mismo Cristo se le ha formado sobre su inclinada cabeza y sobre sus hombros un fardo escarlata. No menos de 100,000 gentes se hallan en la plaza, y ordenadamente dejan pasar la doble fila de congregantes que vela en mano preceden al Señor. Por contemplar el imponente espectáculo de templos, portales, balcones y la inmensa explanada llena de personas silenciosas, no me doy cuenta de que el anda ha subido las gradas del atrio y se halla tan cerca que cuando volteo la siento sobre mí. Con los brazos abiertos, en silueta bermeja sobre el fondo azul índigo del cielo, el Señor avanza. Tras él se ve la luna. ¡Qué momento! Caemos de rodillas y la montaña de plata y flores rojas se acerca más, y pasa al fin con su Cristo moreno de piel lustrosa, enjuta, brazos tirantes, cabeza rendida por el peso de tantas corolas, caireles y bucles de cabello negrísimo que corren por su espalda y forman como un manto que pasa de su cintura. La corona de espinas de plata y oro, con las 3 potencias como aspas enormes, como haces de luz, parece contribuir a que la cabeza se doblegue en gesto de suprema humildad. Él se deja hacer todo con paciencia de siglos. Permite que el amor, la veneración y el temor oculto en millones de almas lo abrume. Tiene paciencia infinita, comprensión paternal. Todo lo acepta, a todo responde con su actitud humilde. Apoyado su rostro contra el pecho, parece un indio ajusticiado con los más crueles tormentos. La luz de la luna perfila con tonalidades de plata bruñida sus músculos y su cruz labrada, mientras las flamas hacen cintilar los bordados y joyas como estrellas de oro viejo. Pasa el anda y ocupa el centro de la puerta de la catedral, cuya portada, de piedra naranja y ocre, columnas y puerta de clavazón de bronce, sirve de retablo al Cristo oscuro. Grupos de muchachos con alardes de agilidad simiesca trepan por las columnas de la fachada llevando sobre los hombros o en los brazos canastas colmadas de flores rojas, y desde la altura lanzan una lluvia de ellas sobre el Señor, ya iluminado por reflectores que avivan los penachos antiguos de plumas de avestruz, color granate, que rematan las esquinas del anda de plata. Ahora se puede ver completa la figura del crucificado que, merced a la habilidad de sus conductores, que se mueven como hormigas, avanza hasta el borde del atrio. Ahí se inclina profundamente sobre su cruz, y un rumor majestuoso de plegarias y sollozos llena la ciudad. Mi emoción es inmensa. Los repiques,
La voz de las trompetas y el imponente ruido de la multitud me hace pensar en el juicio final, en que este mismo Señor vendrá no como ahora, clavado y silencioso en su cruz negra, sino en forma que no puedo concebir. Siento un no sé qué de pavoroso y eterno. Me miro pequeñísimo, culpable. En esos momentos retrocede la imagen y, dándome la espalda, avanza hacia la multitud, cuyo rumor es más intenso y grave. Un nudo atroz como pinzas de hierro me aprieta la garganta. Junto a mí, una familia indígena reza en quechua, con las manos juntas. Las mujeres lloran alargando sus gemidos mientras evoluciona el Cristo, y sus inmensas siluetas, proyectadas por los reflectores en las murallas de la catedral, repiten sus movimientos. Han crecido en forma gigantesca los crucifijos de sombra que avanzan en pantalla de piedra. Siento terror y aparto de las sombras mis ojos para ponerlos en el verdadero crucifijo que está frente a mí y que avanza hasta el término de su área litúrgica, para inclinarse sobre nosotros dejando caer de su cabeza chorros de flores que hacen lluvia escarlata en el marco de sombra azul del cielo. En impulso filial de confianza mi alma se refugia en el corazón de aquel que me bendice, y yo también levanto mi plegaria que ahoga el bullicio. Aquella era mi cita con Cristo y me presenté a Él como le soy agradable, de rodillas, con el hábito franciscano, con los ojos llenos de lágrimas y con una plegaria en los labios por el mundo entero. Señor, misericordia. Señor, danos tu paz. Señor, reina solo tú. Abriéronse las puertas de la catedral y el Cristo entró a su templo, dejando en los corazones una estela de esperanza. Al desaparecer en el fondo oscuro bajo un torrente de flores, un chico, valiéndose de una caña, colocó hábilmente en un brazo de la cruz una corona roja. Fue lo último que vi con claridad. Me despedí del Señor. No sabía cuándo le volvería a ver. Estaba feliz y triste, agradecido y conmovido hasta el llanto. Los prismas cristalinos en mis ojos, con sus múltiples iridiscencias, transformaron en apoteosis la fachada de la catedral y las pesadas hojas de sus puertas cerrándose para ocultar el tesoro que un día el emperador Carlos V enviara al Cusco. Cesaron las bandas, se apagaron las luces, enmudecieron las campanas y la multitud se dispersó en silencio por las callejuelas centenarias. Bajo la enorme luna que embellecía el paisaje volvimos al convento. Nadie hablaba. Era tan difícil expresar lo visto y vivido en el fondo del alma. Optamos por el silencio religioso. Entramos al coro cuando la comunidad entonaba laudes, y el primer salmo que brotó de los labios le dijo a Dios lo que no habíamos podido expresar entre nosotros. Florecillas. Cuando cumplí 47 años, el 14 de septiembre de 1943, la comunidad ofreció la misa y su comunión por mi salud y perseverancia. Yo ofrecí la mía por el Papa, por todos mis hermanos en la orden seráfica, por mi amada tía y madre espiritual Simonita, que no cesaba de guiar mis pasos en religión por la senda del amor y el sacrificio, camino de perfección que ella recorría con la mirada fija en el cielo, a la manera de Santa Clara de Asís, cuya sentencia predilecta encierra todo un mundo de fe y de esperanza. Sentemos con dolor las plantas que han de pisar con gozo las estrellas. El día de mi cumpleaños, al entrar al refectorio para tomar el desayuno, los chicos postulantes futuros legos, a quienes llamamos fámulos, me recibieron con lluvia de pétalos de rosa y ramilletes de otras flores humildes. Enseguida el padre maestro repartió entre los coristas frutas que solo saboreamos en las grandes ocasiones. Un corista hizo su entrada con una gran cacerola en la que había tortilla de huevos, la cual nos sirvieron acompañada de una taza frailesca de excelente chocolate y un panecillo más que el de costumbre.
Esto, que en cualquier parte del mundo constituye un desayuno común y corriente, era para nosotros festín. Pero lo verdaderamente conmovedor en todo esto fue, para mí, el saber que el padre vicario, que tenía a su cuidado unas gallinas a las que alimentaba con los desperdicios de la cocina, había guardado durante varios meses los huevos que ponían para regalarme, y también a la comunidad, con el desayuno que llevo descrito, y que según decían mis buenos hermanos, era al estilo de Norteamérica. Todo me supo a gloria, no tanto en la boca como en el corazón. Después, al entrar en mi celda, hallé sobre la mesa muchos obsequios, una canastilla del tamaño de un huevo, tejida por un hermano lego durante sus ratos de recreo. Dentro de la curiosa canastilla había tostadas de las que nos habían repartido días antes. Del mismo hermanito era una pequeña caja de galletas saladas que solo Dios sabe desde cuándo las había guardado para mí. Otros regalos no menos franciscanos eran tarjetas postales con versos, pensamientos y cordiales dedicatorias, estampas de santos, 2 naranjas y 2 plátanos, un librito de oraciones y otro con los 7 domingos de San José, que otro lego había rezado por mí y ahora me suplicaba que yo los rezara por él. Una lamparita con foco, hecha de un florero roto de porcelana verde, una silla baja, amplia, forrada con trozos de una frazada vieja, bien acoginados asiento y respaldo, con forro de salea de borrego. Todo había sido con pequeños trozos de madera ensamblados, clavados y pulidos, en meses de paciente labor, en los momentos de recreo, por el corista mayor, hoy Padre Salas, quien para pintar la silla empleó humo de vela recogido en el asiento de un plato viejo, el cual aplicó mezclado con aceite de lámpara, supliendo la brocha con trocitos de lana que le sobraron de la cojinada. Con mi lámpara, mi silla, mi catre, un estante y algunas plantas pequeñas, parecía mi celda un estudio de gran señor, como que había sido decorado por el mejor artista, Cristo pobre. Aquel día hubo más festejos, pues los padres y maestros suspendieron las clases y me obsequiaron con un ponche de huevo y jugo de naranja. Todos brindaron conmigo por mis mal empleados 47 años. Al mediodía hallé mi lugar en el refectorio muy adornado con flores y pétalos, trabajo de los hermanos legos y de los fámulos. En un papel, encerrado en una corona formada con rosas, había escrito lo siguiente: «Viva siglos y feliz por el amor de Dios». Habíalo escrito un niño indígena de 13 años que empezaba a hablar y escribir el castellano. Cuando terminé la lectura de la Biblia, el menologio y el calendario, nos fue permitido hablar y el refectorio se inundó de jovial y franciscana alegría. En el recreo de la noche organizaron en mi honor un programa en el que hubo desde poesías y piezas musicales hasta actos de prestidigitación. Con las últimas oraciones terminó aquel día, uno de los más felices de mi vida. Ya en mi celda escribí algunas palabras como salieron de mi corazón. Señor, todo me diste y me lo sigues dando. Te das tú mismo como pan del alma. Bendito amor el tuyo que nos muestra la infinita piedad que rinde y salva. Días después vino a la puerta de mi celda uno de los coristas más jóvenes. Traía en las manos, envuelto en una servilleta de papel artísticamente recortada con tijeras, un pastelito. «Tenga, Fray José», me dijo, «este regalito que yo mismo hice para usted». Creí que lo que había hecho era la servilleta, y la elogié mucho dándole por ello las gracias. «También yo hice el pastel, y es para usted», agregó. «¿Y cómo has podido hacerlo? ¿Quién te dio permiso para ir a la cocina y para emplear toda una tarde, cuando menos, en prepararlo y cocerlo?» «No lo hice en la cocina, lo hice anoche en mi celda». «¿Tienes hornilla, brasero, horno eléctrico?» «No, Fray José», me respondió sonriente. «Lo hice en una ollita que calenté con cera y mechas sobre una cazuelita». «¿Y de dónde tomaste harina, azúcar, levadura, huevos y miel?» «Pues verá usted, durante la semana que fui servidor de mesa,
Día tras día saqué de la cocina los ingredientes que necesitaba. Para que no me viera el cocinero, los escondía en una cajita de cartón que llevaba en la manga del hábito. Lo que me costó mayor trabajo fue la miel. Tuve que fingirme enfermo de la garganta y pedirla como medicina. La cera fue de muchos cabitos que junté cuando me tocó limpiar los candelabros del altar. En cuanto a la ollita, es la que usamos para preparar té cuando hay algún enfermo. Hoy me levanté a la 1 de la mañana para que nadie percibiera el olor del pan, y para la hora del coro a las 5:30, el pastel estaba listo. Yo quería regalárselo el día de su cumpleaños, pero como me faltaban los materiales, pues hasta hoy pude. Pero ande, cómaselo nomás, Fray José. No supe qué decir y consideré que la mejor manera de mostrarle mi agradecimiento era comerme el pastel en su presencia, aunque estuviera mal hecho. Al saborearlo me quedé asombrado. Era un señor pastel, como los de las mejores reposterías. Suave, poroso, riquísimo. Cuando ponderé el regalo, el hermanito sonrió y la satisfacción que le bullía en el cuerpo asomó a su semblante. Se marchó deprisa a su celda diciéndome: «Para el 2 de noviembre le hago otro pastel». Poco faltó para que ahí mismo, de rodillas, diera yo gracias por tanta bondad. Yo era un zángano comodino que jamás había hecho una caridad igual, con tantos afanes, desvelos y cariño. La diferencia que hay entre ordenar un pastel y pagarlo a cualquier precio para obsequiar a alguien, y trabajar como una hormiguita para hacer feliz a una persona. Ningún manjar de los que había probado en el mundo dejó en mi boca el sabor de aquel pastelillo del hermano Fray Paredes. Días después de lo que llevo referido, me tocó leer en el refectorio la vida de Fray Margil de Jesús, escrita por mi hermano Enrique. Puse mi alma entera en los últimos capítulos y cuando llegamos a la descripción de la muerte del santo andariego, muchos lloraron. Como es costumbre que el lector cene solo, después de que la comunidad se retira, la noche en que terminó la lectura sobre el padre Margil, los legos y los hermanos de la cocina vinieron a suplicarme que les contase lo que más supiera del misionero valenciano. Les referí 2 o 3 anécdotas y lo mejor que pude les describí cómo son los conventos de la Santa Cruz de Querétaro y Guadalupe de Zacatecas. Uno de los hermanos legos, que estaba a punto de partir hacia la zona tropical para pedir limosna de cacao y café, me dijo que se iba confiado en que el padre Margil lo protegería durante sus jornadas y le ayudaría a cumplir con su difícil oficio en las tierras calientes del Perú, tan semejantes a las mexicanas de Tabasco, por las que el padre Margil y Fray Melchor López de Jesús iban cantando el alabado. El 23 de septiembre de aquel año, un grupo de mexicanos que había llegado al Cusco a dar conferencias visitó nuestro convento de la Recoleta. Uno de esos visitantes era el licenciado Vicente Lombardo Toledano. Manifestaron deseos de hablar conmigo, pero como yo estaba en la huerta y ellos tenían prisa, después de visitar el claustro se marcharon. Lamenté no saludar a mis compatriotas. Otros mexicanos me hicieron el favor de visitarme en la Recoleta de San Antonio, entre otros el literato Fernando Benítez y los periodistas Luis Pota y Revueltas, quienes me hicieron la caridad de obsequiarme algunas cosillas que advirtieron que me hacían falta y que les agradezco de todo corazón. Transcurrieron los días, los meses y los años. Del mundo exterior llegábanme noticias felices y amargas. En tanto que yo era dichoso, otros sufrían. Sí, yo era dichoso porque había aprendido a aceptar cuanto de Dios venía, unas veces engalanado con rosas y otras con espinas y heridas de crucifixión. A veces lloraba mi carne y se regocijaba mi alma. En febrero de 1946, 8 coristas y el padre maestro fuimos de vacaciones a un lugar llamado Quispicanchis. En quechua, nosotros somos principales, de tierras fecundas que hace muchos siglos pertenecieron al inca Yahuarhuacac, el que lloró sangre, y en las que edificó una mansión versallesca el marqués de Valleiumbroso. Fuentes, arcadas, escaleras monumentales, estanques inmensos que reciben el agua que baja de las cumbres nevadas,
en cuyos estribos existen centenares de terrazas incaicas y preincaicas, lugar digno de una novela truculenta por las muchas tragedias que en él han ocurrido y por las historias de fantasmas que, según los vecinos, rondan la mansión virreinal. La propietaria de ese sitio, bondadosa hermana terciaria, tenía por costumbre invitar a padres de nuestros conventos para que hiciesen misiones y novenas y celebrasen misas en la capilla, atractiva como un museo de arte religioso. El santo hábito de San Francisco traía paz y confianza a los labriegos y a los sirvientes de la hacienda. Cuando las campanas, mucho tiempo calladas, llamaban a vísperas y maitines, sus voces alegraban la comarca. En la sala, por las tardes, el gran piano se abría para que algunos coristas ejecutasen música selecta y cantara canciones francesas o italianas este viejo juglar. De mi ser brotaba la franciscana alegría, como de la tierra de Yahuarhuacac, el agua gorgojeante que nutría los helechos, porque jamás había pasado por mi corazón ni la más leve esperanza de ser tan dichoso, de llegar a las cimas a donde me había conducido la misericordia de Dios, cumbres que me hacían sentirme el más pequeño de los hombres. Sin la infinita bondad del Señor nunca hubiera podido realizarse ese casi milagro de mirarme tan próximo a emitir mis votos solemnes en la orden franciscana. Dice la regla de nuestro Padre San Francisco que, pasado el año de probación, el religioso debe emitir los votos con los que voluntariamente se obliga a vivir para siempre en pobreza, obediencia y castidad. Sabiamente la Iglesia no considera definitivos esos votos, pero quienes, a imitación de San Francisco, resolvemos no volver más al mundo, convencidos de que la vida religiosa es para nosotros la mejor, al pronunciar los votos simples, como en todo acto de convicción perfecta, íntimamente hacemos ya la dulce entrega de nuestra vida a lo mejor que hay en la tierra, el servicio a Cristo y a la humanidad. Como al pronunciar mis labios los primeros votos, mi corazón le dijo al Señor que en ellos se ofrecía a Él para siempre, pasados mis 3 años de coristado, al acercarse la fecha en que debería ser conducido al altar para emitir mis votos solemnes, mi alegría por la confirmación de mi total entrega era inmensa. Tal reiteración era como el preguntarse y responderse 2 seres que se aman. ¿Me amas? Con toda el alma y por toda la eternidad. ¿Cómo me había hecho falta en la vida entablar ese diálogo que debía efectuarse ante una comunidad religiosa y ante el mundo entero? El verdadero amor de mi vida venía a tomar ahora en mi ser el lugar santo. Era un desposorio espiritual con certidumbres eternas, y en esa unión el goce de una paz dulcísima jamás soñada, nunca antes conocida por mí en el mundo. Lo anterior a esa unión eterna había sido preparación únicamente. Así lo consigné en una carta que la noche anterior al día de mis votos solemnes le escribí a mi madre, imaginándola viva, aún en San Miguel de Allende. Carta ingenua en la cual hice un minucioso resumen de mi vida y en la que, con gran alegría, decíale que sus sacrificios por mí no habían sido infructuosos, pues lo que tanto había deseado, verme feliz, consagrado en un estado de vida definitivo, digno, abundante en buenas obras, sería realidad en unas horas. Felicitábala una y otra vez al explicarle cómo hasta la mácula que me había perseguido y la había hecho sufrir tanto, la de ser yo hijo natural, iba a borrarse canónicamente, desapareciendo todo impedimento para que yo subiese las gradas del altar como sacerdote de Cristo. Hasta de eso me dejaba limpio la Santa Iglesia. Obra de infinito amor, obra que solo Dios puede hacer y que supera toda humana misericordia. Escribiendo esa carta que aún conservo, me sorprendió la aurora. Una ducha helada me rejuveneció. El bienestar físico y mi alegría interior hicieron que a los 49 años me sintiera como de 20. Mi padre maestro vino a mi celda y me condujo del brazo hasta el altar lleno de frescas azucenas y rosas. El aire estaba perfumado de incienso y mis hermanitos coristas entonaban letanías y cantos litúrgicos.
Los terciarios franciscanos y muchas mujeres del pueblo estaban en el templo con grandes cantidades de pétalos de flores, para hacerlos llover sobre mi humillada y emocionada persona. Esas gentes devotas, fraternales, representaban a mis lejanos padrinos de California, el doctor Harry Benjamin Hager y su esposa y fiel amiga mía Doris Petrola Hager, ambos convertidos al catolicismo por amor a la verdad viviente de mi vida religiosa. De rodillas ante mi padre guardián, el humildísimo fray Pedro Ganchegui, vascongado como mis antepasados, venido de España en santas ansias de trabajar por los indígenas peruanos, y ahora encorvado por los años, trabajos y enfermedades. En sus nudosas manos puse las mías, y mirando su dulce y paternal sonrisa, la del hombre que persevera hasta el fin en la senda feliz de la vida religiosa, pronuncié una vez más mis votos que me elevaron a lo que nunca había sido, y me hicieron sentirme ligado a Dios por lo que, con su misericordia, nunca se disolverá. Cuando el padre visitador Fray Urbano Cloutier, O.F.M., misionero canadiense que había trabajado en Egipto, en Japón y en China, pronunció a propósito de mis votos su bellísimo sermón sobre el amor de Cristo por los grandes pecadores, y recordó cómo él había aceptado que la Magdalena le ungiera y besara los pies. Sentí que mi corazón se derretía en amoroso agradecimiento. También a mí, pecador, habíame permitido el Señor caer a sus plantas. Con mis votos solemnes culminaba la trayectoria de la gracia en mí, cima de la divina misericordia, meta anhelada, triunfo en batalla. Todo ello representaba el refrendo de mi entrega absoluta en aquella mañana del 19 de marzo de 1946. Mi alma rebosaba gratitud y mi mente se gozaba en el recuerdo de mis años de corista, en perfecta observancia, bajo la dulce caridad de mis dos provinciales, fray Fernando Arguedas y fray Jorge Bustamante, y de mis dos maestros, fray Alberto María Bustamante y fray José Machuca, periodo al que llamo y llamaré siempre anticipo de la gloria en la tierra. Mi vida posterior a esa época no ha sido menos feliz, pero el goce infantil y transparente de aquellos días sin responsabilidades ni desengaños, en compañía de jóvenes angelicales, sí lo he perdido, aunque en cambio he ganado la firme convicción de que para merecer ante Dios en la vida religiosa y en la vida cristiana en general, es necesario sufrir contradicción y vivir en ella, y cuanto más allá de esto, más se templará el hombre y mejor caminará en certidumbres luminosas que compensan tanto o más que el goce de la primavera religiosa.